Balance de la empresa ANCAP, así que recibimos a Rafael Guardia, que estuvo trabajando en eso. Un gusto, Rafa. Así es, ¿cómo les va? Estuve en una reunión que generó la presidencia de ANCAP con algunos de sus directores técnicos, incluso representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y OPP. Allí surgió mucha información, pero vamos a lo medular, que es 128 millones de ganancias dio ANCAP en el primer semestre del año. Pudieron haber sido mayores, nos decían, porque en realidad eso es lo que permitía los precios internacionales y el margen de refinación que tiene ANCAP. Pero también hubo, por otro lado, subsidios. Se utilizaron 46 millones de dólares en subsidiar el supergas, que como ustedes saben, hasta el mes de septiembre por lo menos se va a mantener el mismo precio. Y también, por otro lado, se utilizaron 51 millones de dólares para subsidiar y compensar el aumento del gasoil. El gasoil a nivel internacional aumentó muchísimo por la demanda europea. Al no tener gas de Ucrania y de Rusia, allí lo que ocurre es que tuvieron que cambiar rápidamente y utilizar el gasoil y el carbón. Están utilizando nuevamente también por esta circunstancia. Así que, bueno, ese precio aumentó muchísimo. ANCAP no lo pudo bajar, pero absorbió parte de ese precio para que nosotros tuviéramos hoy los precios que se tienen en el consumo, para no perjudicar sobre todo la producción en nuestro país. Así que básicamente esos son los números grandes. Vamos a escuchar al presidente de ANCAP, Alejandro Stepanisic. Lo importante es que ANCAP dio ganancia de nuevo en un semestre, a pesar de haber resignado en todo el primer semestre 130 millones de dólares de ingresos por estar vendiendo por debajo de la paridad de importación. Pero lo que sucede es que el margen de la refinación en el mundo es históricamente alto. Estábamos viendo ahora en la presentación que en abril del año 2021 el margen de refinación era menos de la mitad de lo que es hoy. Y hoy está menor que lo que era hace 2 o 3 meses atrás. Ese margen de refinación en el mundo se traslada a un margen de refinación teórico en Uruguay, que es el que le permitió a ANCAP ceder parte de sus ingresos, ceder parte de ese margen, para que los combustibles en Uruguay estuvieran por debajo de la paridad y pudieran ser más baratos. La caja de ANCAP está muy controlada y cada ajuste mensual tiene en consideración la proyección que tiene ANCAP de sus finanzas para los 2 o 3 meses siguientes. En ese sentido está bajo control y no vemos ningún obstáculo en los siguientes meses. Cuando se dice, bueno, la espalda de ANCAP, la caja de ANCAP, la billetera de ANCAP, como también se le comunica, es decir, es la capacidad de pago que tiene ANCAP mes a mes para cubrir lo que compró 5 meses atrás. Es decir, ANCAP está comprando 1.2 millones de barriles de petróleo por mes, y eso se paga 5 meses después. Es decir, lo vende y después tiene que cambiar ese dinero en pesos y pagarlo en dólares, que ahí también hay unos ajustes muy técnicos, pero también existen dineros que se van o que ingresan por ese concepto. Quería mencionar simplemente con respecto al supergas que se han contabilizado ya más de 190.000 garrafas de 13 kilos vendidas con los beneficios a través de la tarjeta Mides y los beneficios que da Mides, es decir, a las personas menos pudientes, más necesitadas. Esta garrafa, además del precio subsidiado que tenemos cualquiera de nosotros que compramos una garrafa, tiene beneficios aún mayores, y eso los absorbe ANCAP. Por otro lado, queríamos ir a un tema que va a ocurrir el próximo mes. Tiene que ver con un paro de la refinería de ANCAP, es un paro técnico. Según nos explicaron, van a modificar parte de las cañerías de lo que es la antorcha, de toda la salida, de la quema de gases producto de la refinación del petróleo, y eso requiere por lo menos 2 semanas, para lo cual ya se compró combustibles y gas suficiente como para abastecer esos días.
Pero también el directorio de ANCAP hacía mención a que podría haber una medida de paro de la Federación de ANCAP. Vamos a escuchar primero al presidente de ANCAP y después les cuento lo que obtuve al dialogar también con la gente de FANCAP. Si la parada de mantenimiento se transcurre en condiciones normales, no tiene que haber ninguna afectación porque lo tenemos que absorber con nuestros costos operativos. De hecho, nosotros estamos planificando una parada de 14 días. Ahora bien, si esa parada por alguna razón ajena a ANCAP se extendiera, el impacto económico es doble. Es por la pérdida del margen de refinación, por los días que pasaríamos eventualmente sin procesar crudo y por la importación adicional que tenemos que hacer. De hecho, hemos tenido una advertencia de algún tema sindical, hemos recibido una carta del sindicato que puede haber una afectación en los trabajos del paro de refinería y ya hemos previsto importaciones para contener por lo menos unos días más de extensión del paro de unidades. Bueno, les decía que estuve en conversación con la Federación de ANCAP, que por cierto hoy están en elecciones y que podría modificarse por lo menos el consejo directivo del mismo. Nos decían que este conflicto, estos reclamos, comienzan ya hace algunos meses y tuvo su origen en la pandemia, cuando en la refinería de La Teja, en todo ese complejo de ANCAP, se cerró el comedor que producía alimentos allí mismo y se sustituyó por bandejas para no tener contacto y una cantidad de situaciones. Ese servicio se mantiene hasta el momento y los funcionarios reclaman que haya comida caliente en el momento, hecha en el momento, digamos, hecha en el día y no las bandejas. Entonces, por eso plantearon este conflicto. Es un conflicto que hace falta que sea ratificado por las propias bases de ANCAP y también por el Consejo Federal, que es la máxima autoridad de los funcionarios de ANCAP. Nos dicen también que por ahora no se descarta ningún tipo de medidas, entre ellas algún tipo de movilización o hasta el no digamos, ejercer la posibilidad de horas extras durante los trabajos de esta parada técnica, como decía el presidente de ANCAP. Así que vamos a estar atentos a lo que ocurre hoy con las elecciones, si se mantiene esa medida o no y cuáles sus consecuencias. Con todo esto vamos a estar con ustedes muy atentos más adelante. Así que es todo lo que tenía para traer por el momento.